Amén. Ahora sí. Estos días estaba orando al Señor y algo hizo tilín en mí. El Espíritu Santo me dijo una palabra muy especial. Y esa palabra es la que yo tengo que compartir esta mañana. Yo estoy esperando un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos están esperando un milagro? Entonces, denle un aplauso al Señor. El Señor, a través de su Espíritu, me dijo, para que el milagro ocurra, ¿qué tienes que hacer? Activar el milagro. Diga, activar el milagro. Nosotros somos hijos de Dios. Decimos que entregamos nuestra vida a Jesucristo, pero algunos somos más espirituados que espirituales. Entonces nosotros estamos esperando que todo lo haga Dios. Bájame el fondo un poquito. Tú tienes un fondo bien bueno. Ese que tienes ahí en la guitarra, ese que suena, ¿lo tienes por ahí? Para que lo pongas, por favor. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿por qué llegamos a Cristo? Llegamos por fe, diga por fe. La Biblia dice en 2 de Corintios, ¿verdad? Dice capítulo 5, versículo 7, que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Andamos por vista. No andamos por vista, andamos por fe. Significa que tú y yo vivimos en una dimensión, diga dimensión, diferente. Cuando yo vivo en una dimensión diferente, veo la vida espiritual con una perspectiva diferente. Porque no puedo verla como ya la veía antes. Porque todos estamos esperando el milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una acción soberana de Dios para con nuestra vida. El primer milagro que nosotros recibimos fue que entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Y por qué la entregaste? Porque viste a Jesús, porque alguien te dijo, mira, ven, vamos a la iglesia, aquí está Jesús, te lo presento, salúdalo. No, ¿por qué aceptamos a Jesús? Por fe. Nosotros no vimos a Jesús, no lo vamos a ver a Jesús hasta que estemos en el reino celestial. Pero creímos a esa palabra que decía que debíamos entregar nuestra vida a Jesucristo. Y estamos aquí creyendo en Jesucristo, alguien que nos salvó del infierno por fe. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino a sacarnos de la oscuridad y ponernos en la luz admirable. Pero no lo vimos, sino que lo escuchamos y lo creímos. Y cuando lo creímos quiere decir que andamos por fe, no por vista. Es decir, caminamos en una dimensión espiritual diferente. Por lo tanto, como creyente, como hijo de Dios, debemos tener una perspectiva diferente. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Diga, yo vivo no por lo que veo, sino por lo que creo. Dios te va a dar un gran milagro esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esa palabra esta mañana? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso esta mañana? Ahora, es fácil pedirle a Dios un milagro. Todos estamos pidiendo milagro. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo me dijo mientras oraba, orando por lo mío, personal, me dijo, para que el milagro suceda, tienes que activar el milagro. Y eso me voló la cabeza. Porque uno siempre está esperando que el milagro llegue sin que uno haga nada. Y que solo por la bondad y el amor de Dios venga el milagro. Pero mira, cuán interesante es que nosotros busquemos a Dios en el cielo con los pies en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos están esperando un milagro como que baje un ángel, que traiga una espada de fuego, que el ángel te toque como le hizo a Isaías. Recuerda que cuando el ángel tocó a Isaías, ¿qué dijo Isaías?
¡Qué tremendo milagro! No, no dijo eso. Isaías dijo, pobre de mí, que soy hombre inmundo, de labios impuros. Y dice que el ángel le tocó la boca con un carbón encendido y le dijo, nunca más llames impuro lo que Dios ha limpiado. Entonces, cuando entregamos la vida a Jesús, Jesús nos limpia a través del Espíritu Santo y ahora somos santificados por la sangre del Cordero. Y dice la Biblia, tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¡Amén! ¡Qué tremendo! Entonces, vivo por lo que creo, no por lo que veo. Pero hay algo que tenemos que entender, que la fe hay que activarla. Muchos podemos decir, tengo fe, pero viven la misma vida vacía, espiritualmente hablando, porque no han activado la fe. ¿Tú crees? ¿Cuántos creen aquí? Bueno, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, nuestra vida, nuestra perspectiva de fe es diferente. Diga conmigo, ¿quién tiene fe? Diga fuerte, ¿quién tiene fe? No tiene miedo. Dígale que está a su lado, ¿quién tiene fe? No tiene miedo. ¿Quién tiene fe? No tiene excusas. Quien tiene fe sabe a quién está sirviendo. No hay que rogar a nadie. Por eso la fe hay que activarla. Yo quiero ser un activador de fe en ustedes. Amén. Activar, ¿qué significa activar? Activar significa poner en funcionamiento, mover lo que tengo. Yo tengo que mover esa fe. No me sirve de nada decir tengo fe y estar sentado. No me sirve de nada venir a la iglesia a cantar y aplaudir y no tener cambio en mi vida. La vida nuestra es una vida de fe, por lo tanto tiene que ser una vida de cambio. Y yo tengo que activar mi fe para poder activar la fe en otros. ¿Cómo otros se podrán activar en la fe si tu fe no está activada? ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que a través de su palabra recibimos enseñanzas para nuestras vidas. Hay cosas en el mundo espiritual que otras personas no pueden hacer por nosotros. Hay cosas que nosotros podemos hacer que otras personas no pueden hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en una dimensión diferente. Yo no sé si aquí en este lado hay gente que vive en una dimensión diferente. ¿Hay gente que vive en una dimensión diferente? Y acá hay gente que vive en una dimensión diferente. Hay alguien que diga amén, que diga vivo en una dimensión diferente. Hay alguien que diga yo estoy dispuesto. Aleluya. Es fácil llorar, es fácil quejarse, es fácil lamentarse contra Dios. Pero es difícil cuando Dios te llama a activar lo que Él ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque activar lo que Dios ha puesto en nosotros significa que tenemos que movernos por lo que creemos, no por lo que vemos. Nosotros estamos aquí por lo que creemos. Hemos creído que hoy día Dios nos va a entregar una palabra y hemos creído que Dios algo sobrenatural va a hacer con nosotros. Yo he creído que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida y en mi vida si yo empiezo a activar mi fe, si yo empiezo a decirle, Señor, yo veo la vida espiritual de una perspectiva diferente, por lo tanto yo tengo derecho a entrar en una dimensión diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora, escúcheme esto. Hay cosas en el mundo espiritual, gente te podrá ayudar, gente podrá ser amigo o amiga tuya, gente te podrá prestar dinero, gente te podrá dar un abrazo, gente te podrá hacer muchas cosas, pero no te pueden ayudar en el mundo espiritual, porque desconocen el mundo espiritual. La diferencia está es que nosotros sí podemos cambiar este mundo. La Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos en el mundo natural no tiene injerencia en el espiritual. Pero todo lo que nosotros hacemos en lo espiritual sí puede cambiar lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, para nosotros debería ser natural caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural?
¿Cuántos quieren esta mañana recibir un milagro de parte del Señor? Entonces, cuando yo hablo de activación de milagro, no se trata de estar sentado esperando el milagro. Se trata que algo yo tengo que hacer. Dile que está a tu lado, algo tienes que hacer. Diga conmigo, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No podemos desatender lo que tenemos que hacer. Tengo que hacer, como cristiano, lo que tengo que hacer. Y fíjate que el Señor me habló a través de Mateo. Vaya Mateo. Estoy más seco que... Mateo 17, versículo del 24 al 27. Cuando Dios habló a mi vida de activar mi milagro, Mateo 17, del 24 al 27. Cuando Dios habló a mi vida de activar mi milagro, me llevó a este pasaje. Al principio, no entendía qué significaba esto. Sin embargo, Dios me enseñó de la activación. ¿Cuántos vienen aquí esta mañana con una petición? ¿Cuántos tienen un anhelo en su corazón? Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Esto lo van a recibir solo aquellos que ven la vida espiritual de una perspectiva diferente, que caminan en otra dimensión. No estoy diciendo que sean espirituados, sino que la Biblia dice que seamos espirituales para recibir la palabra y tomar la bendición. ¿Cuántos toman el milagro esta mañana? Ahora, Mateo 17, del 24 al 27, dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributo? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o los extraños? Pedro respondió: ¿de quién? De los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, échala en suelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás un estatero o una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Ahora, dice la Biblia que le estaban cobrando para entrar al templo a Jesús. Le estaban cobrando un impuesto. Le estaban cobrando una entrada. Ahora Jesús dice: ¿quiénes tienen que pagar? ¿Los hijos o los extraños? Jesús dice: los extraños. Pero para no ofender al sacerdocio, porque a pesar de que lo querían matar, a pesar de que lo buscaban, él era respetuoso y honraba el título o el rango que ellos tenían. ¿Verdad? Entonces Jesús, por ningún lado lo podían pillar. Jesús nunca deshonró a los que eran maestros de la ley. Ya ve usted cuando se encuentra con Nicodemo, termina diciéndole: ¿eres tú maestro de la ley y no conoces estas cosas? Es decir, Jesús vivía en una dimensión diferente, por lo tanto veía las cosas con una perspectiva diferente. Ahora, escúcheme bien, dice Pedro, Simón le dice: ¿quién tiene que pagar impuesto aquí? ¿Los hijos o los extraños? Entonces Pedro, ¿qué dice? Los extraños. Los hijos están exentos. Los hijos no pagan. Pero sin embargo, dice Jesús, para no dañarlos, anda, pesca, anda al mar. Hay un pez, vas a pescar, vas a sacar de él, lo vas a sacar, y cuando le abras la boca al pez, vas a encontrar un estatero o una moneda. Cualquiera podría decir: pero bueno, escúcheme, ¿Jesús qué es lo que era? Jesús era un hacedor de milagros. Había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había dado vista a los ciegos, había resucitado muertos. Sin embargo, ahora
Dice que para entrar al templo le estaban cobrando 2 dracmas. Usted no entra aquí si no paga. Jesús, ¿qué podía haber hecho? Haber llamado a Judas, haber llamado a su tesorero, paga. O haber creado de la nada una moneda. Era un hacedor de milagros. Pero sin embargo, como Jesús era un hacedor de milagros, sin embargo dice que le da una orden a Pedro. ¿Cuál era la orden? Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Y esto habló muy fuerte a mi vida, porque Jesús podía haber creado la moneda. Jesús le dijo, mira, no hay problema, Pedro, en pagar el impuesto. No hay problema en pagar esto. Solo que anda ya esta orden que yo te estoy dando. Pedro podía haber dicho, maestro, yo te he visto hacer tantos milagros. ¿Por qué tengo que ir allá al mar y buscar tirar el anzuelo y al primer pez sacar una moneda cuando tú podrías crearla aquí mismo? ¿Por qué? Porque Pedro, cuando nosotros vemos la historia, Pedro es la primera vez que pesca con anzuelo. Pedro nunca pescó con anzuelo. Pedro siempre pescó con redes. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Pedro le dice, yo tengo el milagro, pero tú tienes que moverte para verlo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, yo tengo el milagro, pero Pedro, tú tienes que ir, sacar el pez, sacar la moneda. Yo ya tengo el milagro, pero tú no lo vas a ver si tú no te mueves. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Díganle que está a su lado, tienes que moverte para ver milagros. Tienes que activarte para ver milagros. Déjate de quejarte, de lamentarte. Señor, yo me levanto hoy y activo mi milagro. Rodéate siempre de gente activadora de milagro. Hay gente que tú conversas con ellos y lo único que conversan es de desgracia. No se puede, no somos capaces, no tenemos la educación, la formación. No, yo me tengo que rodear de gente que active milagro, que me diga yo creo en una sanidad. Eso, vamos a estar orando por esa sanidad. Mira, estoy con problemas de deuda, vamos a orar por tu deuda. Hoy Dios te va a abrir una puerta de milagro, pero para ver el milagro de Dios tienes que moverte, tienes que activarlo. Hay activadores de milagro aquí esta mañana. ¿Hay algún hombre o una mujer que diga amén? Yo soy un activador de milagros. Denle un aplauso como corresponde al Señor. De un grito de júbilo, haga algo. Manifieste la gloria de Dios esta mañana. Gente muerta a veces en la iglesia, que están esperando una oracioncita, que están esperando un milagro. Ahí es como, voy a conseguir un trabajo, pero me voy a sentar, ya mandé currículum por internet, ahora me voy a... No, tiene que moverse. Usted quiere ver el milagro, como Pedro. Pedro le dijo, anda al mar. Yo tengo el milagro, Pedro. Ese es el milagro, pero para que tú veas el milagro que yo voy a hacer, para que tú pagues el impuesto mío y el tuyo, tú tienes que moverte, tienes que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe qué hizo el milagro? El milagro lo hizo el movimiento de Pedro. Y esto me enseñaba el Señor. Tu movimiento va a activar el milagro. Tu creer, no ver. Está esperando ver. Como el hombre que le dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y Jesús le dijo, mete la mano en mi costado. Y creyó. ¿Qué le dijo Jesús? Porque vistes, creíste. Pero no debe ser así. ¿Por qué tenemos gente derrotada en la iglesia? ¿Por qué tenemos gente que les cuesta moverse? ¿Por qué les cuesta predicar el evangelio? ¿Por qué le cuesta traer un vecino, un amigo? ¿Sabe por qué? Si usted quiere ver milagro, tiene que moverse. Dile que está a tu lado, muévelo y dile, tienes que moverte. ¿Sabe qué hizo el milagro? ¿Sabe qué hizo el milagro? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? ¿Sabes qué hizo el milagro? Muchos van a decir Jesús.
Jesús ya tenía el milagro. ¿Jesús podía entrar al templo o no? Si quería, dice que los hijos estaban exentos de pagar. Pero para no ofenderlo, anda y saca un estatero de un pez. ¿Sabe qué hizo el milagro? El que Pedro fuera. El que Pedro obedeciera. Póngase en el lugar de Pedro. ¿Voy a ir al mar? ¿De aquí del templo voy al mar? ¿Voy a sacar un pez? ¿Voy a llevar un anzuelo? ¿Voy a sacar el pez? Y el primer pez le dijo Jesús que tú saques. Ahí está la moneda para que paguemos. Para que no nos digan moroso aquí en el templo. ¿Pero qué hizo el milagro? El movimiento de Pedro. El ir. El creer a esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Un milagro, muchas veces, no entendemos cómo funciona, ¿sí o no? Si yo me pongo a entender cómo funciona Dios, sería iluso. Porque no puedo entenderlo. Solo tengo que creer. Pero como no entiendo cómo es el milagro, me doy cuenta que toda mi vida es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Estar aquí con vida, estar con mi familia, tener un plato de comida, tener un trabajo, tener hijos, hijas, nietos, familia. Ya es un milagro. Diga conmigo, toda mi vida, diga fuerte, toda mi vida es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi vida es un milagro andando. Yo soy un milagro donde quiera que voy. Tengo que hablarle a alguien de los milagros. Amén. Dios nos enseña, por ejemplo, Dios te da una semilla. Tú plantas esa semilla, pero Dios dice, yo crearé el árbol. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace el milagro. Tú solo tienes que sembrar la semilla. Diga, solo tengo que sembrar la semilla. Dios, ¿qué hizo? Puso la tierra, puso la luz, puso el sol, las estaciones, la lluvia y la semilla. Solo tú tienes que moverte, ¿para qué? Para sembrar la semilla. Dios ya puso la tierra. Dios ya puso el sol, la luna, las estrellas, la lluvia. Ahora lo único que te puso en la mano fue una semilla. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Moverte. Preparar la tierra. Hacer el surco. Y luego caminar por esa tierra que ya Dios la puso. Y tú tienes que tener la semilla. Y tiras la semilla, y cuando tiras la semilla, Dios se encarga de hacer llover, de traer el viento, de traer lo bueno, las estaciones, y Dios se encarga en el medio de la oscuridad, mientras tú estás descansando, de hacer crecer ese árbol. Por lo tanto, ese es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dios preparó todo para que tú y yo fuéramos un milagro. ¿Cuántos milagros de Dios hay aquí esta mañana? Aleluya. Mueve al que está a tu lado y dile, eres un milagro. Milagro, eres un milagro. Pero ¿sabe lo que me cansa? Es que mucha gente no alcanza el milagro por su pasividad. Están esperando que Dios haga todo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, anda. Esto me voló la cabeza. Porque el Señor me había hablado en la mañana de activar mi milagro. ¿Y cómo voy a activar mi milagro? Haciendo lo que estoy haciendo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue proclamando fe. Sigue declarando que algo voy a hacer. Solo que está en el silencio. Pero tengo que moverme. Tengo que activar el milagro. El Señor dice, yo te entrego la semilla. Levante su mano. Diga, ya tengo la semilla. Tira la tierra, sí. Tira la tierra. Ahora yo hago el milagro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso?
Yo tengo la semilla, te doy la semilla, tira la tierra, yo te doy el milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La Biblia dice que Dios, escúchame esto, y pon mucha atención y despierta por favor al mundo espiritual. Despierta esto nuevo que Dios está haciendo. Dios dice, Dios da semilla ¿a quién? Dios da semilla, dice, al que siembra. Dios no le da semilla al que no siembra. Porque el que se come la semilla, come una pura vez. Pero el que tira la semilla, vive de los frutos que Dios da. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. ¿A quién Dios le da semilla? ¿A quién Dios le da semilla? Al que siembra. Diga fuerte, al que siembra. Pero sembrar no es fácil. ¿Cuántos conocen la vida de campo aquí? ¿Alguien conoce la vida de campo? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que hay que preparar el terreno? ¿Verdad que hay que sembrar, después ver, después tiene que ir a sacar el fruto? No es fácil. Es decir, para vivir del grano, para vivir de la semilla que dio fruto, hay que moverse. Dile al que está a tu lado, hay que moverse. Hay que moverse. No podemos tener una iglesia inerte, muerta. De repente voy, cuando tengo un problema, voy a la iglesia porque creo que Dios me... No, querido. El milagro para alcanzarlo hay que moverse. Hay que activarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Dios da semilla. Diga, Dios da semilla. ¿A todos? ¿A todos? No, Dios le da semilla al que siembra. Porque el que siembra tiene que moverse. Ustedes tienen que hacer, dijo Dios, una sola cosa. Plantar las semillas que yo les doy. Porque todo lo demás, ¿quién te lo dio? Dios. Dios te dio la tierra, Dios preparó el sol, la luna, las estrellas, Dios preparó la lluvia, Dios preparó todo. Entonces tú no puedes decir, aquí está la tierra, Dios me dio esta semilla. Bueno, ¿qué hago? Empieza a moverte. Empieza a activar tu milagro. ¿Cuántos van a activar su milagro esta mañana? 2, 3. ¿Cuántos van a activar su milagro esta mañana? Amén. Tenemos que activar el milagro. Si hasta amén le cuesta decir a la gente. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga voy a activar mi milagro. Amén. Amén, Yoli. Qué bendición. Gente apasionada. Vive Jehová. ¿Sabe? Necesitamos gente apasionada. No gente que le estén diciendo levante las manos, por favor, adore. Te voy a volar la cabeza con lo que te voy a decir. Pero esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor me la voló a mí. La fe se activa porque dice en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, el que el viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará, no cosechará. Mira, el que mira las cosas, no es que el gobierno, no es que mi trabajo, el Estado tiene que darme. Mentira del diablo, el Estado no te puede dar nada porque el Estado lo único que produce es gasto y el Estado vive de tu impuesto. Esto es para que salga ahí a las redes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar, tengo que moverme. No, yo voy a vivir del milagro. El milagro se activa, querido hijo. El milagro se activa. Diga, el milagro se activa. Dile que está a tu lado, activa tu milagro. Activa tu milagro. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu milagro? Es que a mí me cuesta hacer esto. Bueno, activa el milagro, me voy a empezar a mover. Me voy a empezar a mover. Entonces, yo, en lo personal, lo único que me gustaba cuando joven era jugar a la pelota. Pero ahora no corro ni para tomar la micro. No salto ni para robar uva. Entonces dije voy a activar. Y me metí al gimnasio. Y hago caminata, hago pesa. Y poco a poco voy activando
el milagro que Dios quiere en mí. ¿Por qué? Porque el que el viento observa, no siembra. No, es que mi condición, es que si yo digo, es que mi condición, es que yo estoy mal. Si yo me pongo así, yo no hago nada. Y estoy aquí sentado esperando mi milagro. El que el viento observa, diga, el que el viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cosechará. Imagínese usted, gente de campo, salga con la semilla y diga, no sé cómo irá a estar el tiempo, pero toca que llueve. Y si vienen las aves y me comen. Hay una historia de fe muy interesante. En un pueblo de Pensilvania, hacía mucho tiempo que no llovía y los campos estaban secos. Secos. Y la gente que vivía del campo estaba muriendo de hambre. Entonces fueron a la iglesia y le dijeron, pastor, estamos preocupados porque no llueve. Entonces el pastor dijo, vamos a levantar una oración para que llueva. Pero mañana vamos a venir de todas maneras. Pasó la semana y no llovió. Pero en el fondo había un chico con un paraguas. Y le dijo, ¿y usted por qué viene con el paraguas? Pastor, porque usted está orando para que llueva. Y yo creo que va a llover y yo vine con mi paraguas. Porque sé que algo se va a activar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la fe. Eso es fe. Activar lo sobrenatural sobre nuestra vida. ¿Cuántos van a activar? ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Ministerios que están parados aquí. Gente con capacidades. Gente con talento. Pero si uno le dice algo se molestan. Diga conmigo, no puedo estar inactivo en el reino. Trabaja la tierra, tira la semilla y Dios hace el milagro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me acordaba de Moisés y el pueblo de Israel, perseguido por Faraón. Perseguido por Faraón. Vaya a Éxodo, capítulo 14. El jueves, cuando predicó el hijo Pablo, habló de los muros de Jericó. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? ¿Por qué cayeron? Porque dijeron, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bote los muros. No. Y eso confirmaba la palabra de hoy. Dice que para que los muros cayeran, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que caminar. Hubo una orden, ¿verdad? Dice, van a caminar. Los primeros que van a ir adelante van a ser los hombres de guerra. Luego van a venir los sacerdotes. Y luego van a venir los que cantan. Ese es el orden. ¿Ustedes quieren ver los muros caer? Le dijo Dios a Josué, bueno, tienen que hacer esto, tienen que dar vuelta, la gente los va a tildar de loco, pero tienen que activar el milagro para que los muros caigan. Y la gente hizo lo que Dios le dijo que tenían que hacer. ¿Cuántos de aquí quieren que caigan los muros? Tiene que activar su milagro. ¿Cuántos dicen amén? Voy a activar mi milagro. Diga gloria a Dios, diga aleluya, diga algo esta mañana. Dígale, Señor, aquí estoy dispuesto porque creo que mi milagro está en camino si yo obedezco. Aplauda con ganas al Señor. Dios le dijo, caminen 7 veces y la 7ª griten. Ese es el orden. No le dijo, esperen ahí que cuando yo les diga vayan porque ya los muros van a estar en el suelo. No, ellos tuvieron que activar el milagro. Éxodo 14, versículo del día al 16, dice, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto
que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveré a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Diga fuerte, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Gloria a Dios. Entonces Dios, ellos están llenos de temor. Nosotros hubiéramos preferido estar esclavos en Egipto. Preferíamos estar allá porque teníamos comida. Sí, teníamos de todo, pero éramos esclavos. Ahora nos trajiste a morir en el desierto. Y Moisés le dice, pero ustedes verán la salvación de Dios. Y Moisés, me imagino, se habrá preguntado, ¿y ahora qué hago con toda esta gente? Le dice Moisés, ¿quieres ver el milagro? No clames a mí, alza tu vara y cuando tú alces tu vara, el mar se abrirá. Tienes que activar el milagro, Moisés. No clames a mí, alza tu vara y el milagro sucederá. Di al pueblo que marche. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Di al pueblo que marche. Activar el milagro. Activar el milagro. Aquí reclamando, quejándote, estando aquí diciendo allá éramos esclavos, teníamos de todo. Mientras estés aquí parado, estancado y no marche, no va a haber ningún milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Dígale que está a su lado, haz lo que tienes que hacer. Pero te quiero decir algo que el Señor me dijo. Hazlo lo mejor que puedas. Dile que está a tu lado, haz lo que tienes que hacer. Pero hazlo lo mejor que puedas. Hazlo lo mejor que puedas. ¿Sabe por qué no logra usted avanzar? Porque usted hace lo que tiene que hacer. Pero no hace lo mejor que puede hacer. Diga conmigo, yo tengo que hacer lo mejor. ¿Y por qué tengo que hacerlo mejor? No es título, no es rango. Es porque yo entiendo quién soy. Soy un hijo de Dios. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es que estos están quejándose, están lamentándose. Moisés estaba en la encrucijada, al frente del Mar Rojo, detrás de los egipcios. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo mejor que puedas. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Levante la mano derecha. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, diga. Tienes el poder para activar el milagro. Tienes el poder para cambiar tu forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Por ejemplo, yo fui jefe muchos años en una empresa, pero siempre había gente que llegaba tarde al trabajo. ¿Y saben la gente que llegaba más tarde al trabajo? ¿Sabe quién eran? Los que vivían más cerca. Entonces, hay gente que siempre llega tarde al trabajo, pero también me di cuenta que eran los primeros que querían irse. Tenían las herramientas guardadas, ya 5 minutos que tocaran el timbre, tenían las zapatillas con clavos. ¿Verdad? Eran los primeros en irse y los más tarde en llegar. Cuando usted esté en un trabajo, bendiga su trabajo. ¿Cuántos de aquí muchas veces estamos en un trabajo y
estos jefes que no, estos sinvergüenza, a esto hay que robarle, a esto aquí, porque estos ganan plata. Yo cuántas veces lo escuché, pero yo hacía lo mejor que podía. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque cuando tú haces lo mejor que tú puedes, estás invirtiendo en tu futuro. ¿Estás haciendo lo mejor? Te hago una pregunta, iglesia, esta mañana. ¿Estás haciendo lo mejor? ¿Estás haciendo lo mejor? Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Amén. Lo mismo sucede en la iglesia. ¿Estás haciendo lo mejor en la iglesia de Jesucristo? ¿O no estás haciendo lo mejor? Porque a la iglesia, ¿qué venimos? A buscar una respuesta, a recibir un milagro. Escúchame esto. El Señor me dijo esto. Hay mucha gente que quiere venir a la iglesia, quiere recibir un milagro, pero no están haciendo lo mejor. Hay gente, dile que está a tu lado, afírmate. Dile al que está a tu lado, también afírmate tú. Quieren un milagro, pero cuando llegan a la iglesia el milagro ya pasó. Porque llegan tarde a la iglesia. No aman a Dios. No valoran a Dios. Vienen cuando quieren. Llegan a la hora que quieren. Yo estoy hablando esto para que usted active su milagro. Si usted se va de aquí enojado conmigo, no es mi problema. El problema lo va a tener con Dios y yo lo voy a seguir amando igual. Amén. Ahora, llegamos tarde a la iglesia, pero queremos recibir el milagro. Y el Señor dice hace media hora que pasó el milagro. Llegan tarde a la iglesia y no hayan a la hora que termine el mensaje. ¿A qué hora terminará el apóstol? Tengo que ir a cocinar, me tengo que ir lejos, tengo tantas cosas que hacer. Yo pensé que el mensaje iba a durar media hora. Llegan tarde y se quieren ir temprano. Pero hoy día vamos a estar hasta como a las 3 de la tarde aquí. ¿Cuántos dicen amén? Se les acabó el gozo. Dele un aplauso al Señor. La que miró más feo era mi señora. No sé, no. De aquí nos vamos a Batuco. A las 5 nos vamos a Batuco. En la iglesia pasa lo mismo. Eso es un indicador que no está dando lo mejor para el Señor. Amén. Ese tiempo, ese tipo de pensamiento o de actitud siembra una semilla de desastre en tu vida. Porque es fácil hablar de Dios. Lo difícil es comprometerse con Dios. Yo les podía decir esta mañana, hagan lo que puedan. No, pero les tengo que decir, hagan lo mejor que puedan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, voy a hacer lo mejor que pueda. Pedro anda al mar. Estoy con el que hace los milagros. Moisés, alza tu vara. La gente reclamando, pero habían visto en el mar, en el desierto, digo, ¿qué habían visto? ¿Habían visto milagro o no habían visto milagro? Pero ahora tenían que activar su fe y pasar. Que los sacerdotes se metieran al mar y a medida que se mojaron los pies, el mar se abrió. Diga conmigo, voy a hacer lo mejor para Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Tú, en tu trabajo, tienes que hacer, escúchame, me van a decir algunos, no. En mi trabajo o en tu trabajo, haz siempre más de lo que te pagan por hacer. Pero usted va a decir, pero este es un pulpo, este es sinvergüenza. Amén. ¿Sabes lo que haces cuando tú haces más de lo que tienes que hacer? Estás invirtiendo en tu futuro.
¿Cuántos dicen amén? Yo, cuando era muy joven, llegué limpiando los baños a mi empresa. El Armando me conoce. Llegué limpiando los baños. Después que limpiaba los baños, hacía aseo a la oficina, hacía aseo a la empresa, pescaba un casco de soldar y me iba a practicar soldadura. Hasta que aprendí. Y poco a poco me quedaba más tarde, fui invirtiendo en mi futuro y llegué a ser jefe de la empresa. Entonces yo tengo que hacer lo mejor que pueda hacer. Porque algunos son cristianos en la iglesia nomás. Pero uno tiene que ser cristiano en el trabajo, en la vida personal. Diga conmigo, voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Deja que otros siembren semillas de desastre. Deja que otros hablen mal de la iglesia. Deja que otros hablen mal de los pastores. Deja que otros hablen mal de un hermano. Pero están sembrando semillas de desastre. Amén. Nunca vayas en la misma dirección que está esta sociedad. Nunca vayas en la misma dirección que los amigos te quieren llevar. Tú estás en la tierra para activar milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. ¿Sabes cuándo ocurren los milagros? Cuando tú haces lo mejor que puedes. Cuando tú haces lo mejor que puedes. Estuve predicando en Villa El Salvador. Hacía un calor. Y empecé a ministrar ahí a los líderes. Y mi señora es testigo de los que estaban allá. Y terminé con un dolor en mi espalda que después me costaba moverme. Pero estaba haciendo lo mejor que podía hacer. Y eso va a activar mi milagro. ¿Hay alguien que diga amén? Eso va a activar tu milagro. Denle un aplauso al Señor. Te quiero contar que Elías le dice a Acab, unce tu carro. Él le está diciendo, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. La Biblia dice que Elías había dicho, no lloverá aquí mientras yo no lo diga. No lloverá hasta que yo no lo diga. Pero esta palabra le dice, unce, prepara tu carro para que la lluvia no te ataje. Esa es una palabra de fe de parte de Elías hacia acá, basada únicamente en la observación de una nube con la forma de una mano, como la palma de una mano de un hombre. Pero sabía Elías que el milagro estaba en camino. Elías dice, la lluvia va a llegar. Diga, la lluvia va a llegar. Y subiendo acá, dice la Biblia, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías, dice la Biblia, llegó primero que Acab para contemplar el milagro. Elías fue el que activó el milagro. Porque la Biblia dice que Elías le dijo a Acab, sube porque una lluvia viene, prepara tu carro. Pero dice la Biblia que Acab subió a comer y a beber. Pero dice que Elías, mientras iba en camino, Acab, dice que Elías corrió 23 kilómetros. El milagro estaba, solo que tenía que activarlo. Entonces Dios le dice a Elías, Elías, yo te voy a dar el milagro va a suceder. Y dice que mientras acá vive en su carro y a caballo, dice que para que el milagro se activara, dice que Elías tuvo que correr más rápido que Acab. Y dice que llegó primero y el solo obedecer activó el milagro de la lluvia. Hay que moverse para ver el milagro. Alguien diga amén. El milagro Dios lo tenía, pero acá Elías tenía que activarlo.
con un pensamiento pobre, tu barca, que es tu vida, irá sin duda a estrellarse sobre las rocas. Tienes que activar las velas de la fe y eso te llevará al milagro. En el principio, Pedro está en la casa y el Señor lo manda al mar. Pedro, ¿quieres ver el milagro? Marcos, ¿quieres ver el milagro? Pablo, ¿quieres ver el milagro? ¿Cuántos quieren ver el milagro? Pero hay algo que tienen que hacer. Activar el milagro. Hacer lo mejor que yo puedo hacer. Amén. Hacer lo mejor que yo puedo hacer. La gente quiere recibir el milagro. ¡Oh, qué rico! La gente quiere recibir el milagro. ¿Sabe cómo? Así. Sentados. Esperando que Dios haga algo. Esperando que baje un ángel. Esperando que venga un profeta. Esperando que venga un profeta y me diga, Dios te va a dar una casa, un carro, Dios te va a dar esto, te va a dar esto otro. ¿Tú quieres cambiar tu carácter? Activa el milagro. ¿Tú quieres tener recursos? Haz más de lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, ¿quién tiene que pagar aquí impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Los extraños. Pedro, anda al mar. El primer pez que tú saques, ahí está el dinero para que tú pagues por mí y por ti. Moisés, los egipcios nos asedian, el mar está frente a nosotros. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, Moisés, levanta una oración, prepara un ayuno. No era el momento de orar, no era el momento de ayunar, era el momento de moverse, era el momento de activarse. Acab sube porque hay un milagro arriba. Dice que Acab preparó su carro y dice que Elías tomó sus vestidos, se los amarró aquí adelante y se puso a correr. Y dice que llegó antes que Acab. Y ese solo movimiento provocó el milagro. ¿Hay alguien aquí esta mañana que necesite un milagro en su economía, en su salud? A mí el Señor me habló y me dijo, para que el milagro en ti ocurra, tienes que activarlo. Y yo activo mi milagro esta mañana. Va a depender de ti esta mañana. Amén. Ahora sí. Estos días estaba orando al Señor y algo hizo tilín en mí. El Espíritu Santo me dijo una palabra muy especial. Y esa palabra es la que yo tengo que compartir esta mañana. Yo estoy esperando un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos están esperando un milagro? Entonces, denle un aplauso al Señor. El Señor, a través de su Espíritu,